viene de Dios, en su nombre hay milagros hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo esta mañana. Hoy día nos pasamos un poquito en la hora, ya son las 7:05. Nos demoramos un poquito con Fuente de Vida, con el otro grupo, ¿no es cierto?, donde estamos ministrando la palabra y la oración, como lo estamos haciendo cada mañana. Pero es un gozo estar acá buscando juntos del Señor, disponiendo nuestro tiempo. El hacer esto es lo que nos va a traer crecimiento, desarrollo, madurez espiritual, firmeza nos va a traer esto en nuestra propia vida. Así que, queridos, les doy la bienvenida a los que están conectados y los que verán más tarde este devocional. Un gran abrazo. Bueno, vamos a ir a la palabra rápidamente para que no nos pille el tiempo. Y estábamos ministrando Colosenses capítulo 1, versículos 9 en adelante. Estuvimos ayer viendo el versículo 9 y 10. Ayer estuvimos ministrando acerca del versículo 9 y 10. ¿Con cuál intención? No se olvide, es que usted y yo oremos la palabra de Dios. Que usted y yo oremos en esta dirección, buscando lo que la palabra de Dios nos está manifestando y orando la palabra de Dios. No necesitas orarla literalmente, pero tomar sí este tipo de oración es importante. ¿Por qué? Porque son inspiradas por el Espíritu. Y tenemos aquí un ejemplo de oración de un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que fue Pablo, que tuvo una tremenda revelación. Entonces yo creo que él tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y en este tipo de oraciones nos posiciona también. Así que esa es la idea, tomar estas oraciones para entender el sentido y con este entendimiento orar sobre nuestra vida para que nosotros, como orábamos en la semana pasada, ¿no es cierto?, venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, basado en Efesios, ¿se acuerda? Y no solamente eso, sino que también se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para entender la voluntad, los principios, los fundamentos y las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Y seguimos en esta búsqueda de caminar delante del Señor. Tu caminar delante del Señor está muy determinado a tu búsqueda, a la pasión con que tú lo hagas. Y eso es lo que veíamos ayer, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí se insiste una vez en ser llenos del conocimiento de su voluntad, y veíamos que en el original eso significaba la perfecta voluntad de Dios. El conocer la perfecta voluntad de Dios te lleva a una certeza. La palabra nos enseña que cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, dice, y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En esta constancia de ser llenos del conocimiento específico y perfecto de su voluntad, nos lleva a una intimidad, a una profundidad, ¿no es cierto?, y a una experimentar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Ese es el corazón de Dios, que tú lo experimentes. Romanos 12:2 dice que nosotros renovemos nuestro entendimiento para comprobar, o sea, para gustar, para vivir, para experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que lo guste. Un abrazo, hermana Solange, hermana Elena López, un gran abrazo. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros en esta búsqueda. Por eso oramos, Señor, revélame más, y que los ojos de mi entendimiento son alumbrados, puedo entender la palabra. Y veíamos que ahí dice, ¿no es cierto?, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hablábamos que la inteligencia espiritual, la palabra inteligencia, la palabra sunesis, que significa que sugiere la rapidez de percepción. Entonces tú empiezas a entender la palabra, se te abren los ojos, se te alumbran los ojos del entendimiento y la escritura se te abre delante de ti, comienzas a comprenderla, pero no solo para llenarte de conocimiento de este texto o de la revelación de la palabra, sino que esta palabra inteligencia sugiere que precede a la acción, al hacer algo. Y que justamente lo que dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, son cosas que ocurren. Tú vas creciendo en la revelación de la palabra, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su plena voluntad, pero además esta inteligencia espiritual activa en nosotros la pasión, el hacer, el movernos y caminar en esa voluntad. No tiene sentido conocerla si yo no voy a actuar en ella.
No tiene ningún sentido. La revelación viene para que tú conozcas su perfecta voluntad y tú puedas caminar en esta perfecta voluntad. Y así tú te vas desarrollando. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Necesitamos buscar esa profundidad y de ir más allá en esta búsqueda para entender cuáles son esas obras específicas, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Hay cosas que Dios tiene conmigo, hay cosas que Dios tiene con mi esposa, con mis hijos, que cada uno tiene que buscar en esa intimidad, ¿no es cierto? Y que venga la revelación del pleno conocimiento de su voluntad para orar de la manera correcta y caminar en esto. Y esta inteligencia espiritual nos hace activarnos, nos hace hacer. Cuando esto está en ti, no estás quieto. No estás quieto, estás buscando qué hacer, tienes una pasión que te impulsa a servir al Señor, tienes una pasión que te impulsa a hacer algo por el Señor, tienes una pasión que te impulsa a hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano para ti. No te dejará estar quieto. Por eso en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es el poder de Dios actuando en nosotros para hacer. El poder de Dios actuando en nosotros para hacer. No es nuestra fuerza. Es la búsqueda del conocimiento de su plena voluntad. Es la revelación de la palabra de Dios. Es el que venga sobre nosotros este conocimiento de su voluntad, como lo decía, y esta sabiduría de Dios que nos va a activar en esta inteligencia espiritual que nos hará caminar. No es tu fuerza. Es lo que el Espíritu de Dios activa en el creyente en esta búsqueda. Por eso Pablo insistía en este tipo de oraciones, para que se active el Espíritu en ti, que el Espíritu Santo que está contigo, ¿no es cierto?, y no te deja, se active en tu propio espíritu para que tú camines en esa plenitud. Por eso dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y vamos a parar un poquito hoy día acá, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. La longanimidad habla de la permanencia, del ser constante, ¿me entiende? De eso se trata. Nosotros ser gente constante en las cosas del Señor, de permanecer en esto, permanecer en la búsqueda, ser perseverante. Habla de la perseverancia, la longanimidad. Le decía a los hermanos recién, tuvimos una semana orando, tal vez los primeros días te cuesta despertar o levantarte, pero cuando tú te empiezas a ejercitar en esto, entonces empiezas a ser perseverante. Para crecer en el Señor necesitamos perseverancia. El pueblo cristiano en general no tiene una perseverancia en la búsqueda. A muchos les cuesta, incluso cuando hoy día no nos estamos congregando, pero a muchos les cuesta congregarse, porque no tienen perseverancia. Porque no hay una búsqueda más profunda. Pero pastor, no esté diciendo eso porque la gente se va a sentir mal. No, sino para que se sientan mal. Es para despertar. Dios es real y Dios va a actuar en ti en la medida que tú te dispongas para Él. Amén. Entonces busquemos y seamos perseverantes. Y eso es algo que se desarrolla. Es algo que se desarrolla en nosotros como cristianos, que tenemos que trabajar nosotros. Entonces el Señor traía a mi corazón la palabra del libro de Romanos capítulo 5, que lo voy a leer en la NTV. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante, en la NTV, dice lo siguiente, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ha sido puesto en un lugar. ¿Qué lugar? Cara a cara con Dios, sentado con Cristo en lugares celestiales, sin merecértelo. Por creer en la obra de Cristo y que su sangre preciosa te ha limpiado de pecado, hoy día tienes acceso al Padre. ¿Qué lugar de mayor privilegio tenemos nosotros? Estar cara a cara con papá, sabiendo que Él está con nosotros y nunca nos dejará, querido, y nosotros permanecemos en este lugar. Nosotros decidimos permanecer en este lugar. Debido a esta nuestra fe, Dios nos hizo entrar en este lugar de privilegio, ¿no es cierto?, inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Que tu perseverancia te lleve a enfocarte con esta expectativa. ¿De qué expectativa? De participar de la gloria de Dios. El reino de Dios se quiere manifestar a través de ti y a través de mí. El reino de Dios se quiere manifestar.
Y necesita de alguien que se mantenga en esta constancia y en esta búsqueda, con esta pasión de buscar del Señor, de entender y valorar y honrar el lugar en el que hemos sido puestos. Cristo pagó un precio alto por ti. El Padre pagó el precio más alto, dio a su propio Hijo para ponerte en este lugar de privilegio. Que hoy día estemos cara a cara con Dios y que cuando oramos su perfecta voluntad Él nos oye. Gloria a Dios por eso, qué hermoso, qué maravilloso. Pero mira lo que dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Todo lo que estamos viviendo, la vida no es una vida de Bilsipap, como dicen, ¿no es cierto? Hay situaciones a veces que nosotros estamos experimentando en nuestra vida. Y hay cosas a las que estamos expuestos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando mi confianza está puesta en Él y veo situaciones y enfrento situaciones difíciles, pero yo permanezco en Él, soy constante en la búsqueda, soy desarrollado en esta búsqueda, en esta inteligencia espiritual que me hace permanecer en actuar y hacer lo que tengo que hacer. Mucha gente a veces toma decisiones emocionales por la obra del Señor, y cuando las cosas cambian, se salen, rompen su compromiso, porque no hay constancia, porque no está actuando este espíritu de revelación y de sabiduría, porque no está actuando en las personas esta búsqueda de que, ¿no es cierto?, esta inteligencia espiritual esté activada, porque si no, no pararíamos. Por eso necesitamos ser constantes en nuestra búsqueda en el Señor. Entonces cuando vienen los cambios, las situaciones, cuando vienen las adversidades, la prueba, muchos se distancian, y la palabra lo enseña cuando habla de los tipos de tierra. Seamos constantes. Dice que estas cosas, cuando nosotros aprendemos lo que estamos hoy día ministrando y somos constantes, estas cosas nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Y podemos ver el ejemplo de un deportista. Yo le decía a los hermanos, yo no puedo salir a correr la maratón de un día para otro. Me muero. A los 2 kilómetros corriendo me da un infarto. Son 40 y tantos kilómetros la maratón. Necesita una preparación. Necesitas empezar a correr 100, 200, 500, 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Es un proceso de desarrollar resistencia en tu organismo, de activarlo hasta que llegue a tener la capacidad de correr los 44 kilómetros, creo que son, no me acuerdo exactamente, hasta que tengas la capacidad y te desarrollar la resistencia de lograr recorrer todos los kilómetros que demanda una maratón. Desarrollar resistencia. Ese es nuestro trabajo. Usain Bolt, lo veía ayer del vuelo, lo mostraron en un reportaje. Usain Bolt corre y es el récord mundial de los 100 metros planos. Gloria a Dios, que tipo es súper rápido, ¿no es cierto? Pero él entrena para poder lograr romper el récord. Él entrenó años se preparó él, años corriendo, años entrenando, años siendo constante para lograr su objetivo, que es 9 segundos. O sea, para tener el resultado de 9 segundos, él trabajó años, él fue constante, perseverante, para ver ese resultado en su vida. Y había un ministro que decía, muchos cristianos quieren pasar 9 segundos con Dios para que su vida sea transformada. No puede ser. Quieren correr años con la resistencia formada en 9 segundos. No te va a funcionar, te va a dar un infarto. Vas a dar un pie atrás. Busquemos del Señor y desarrollémonos. Desarrollemos resistencia. ¿Cómo lo hago? En lo que estamos haciendo, en esta búsqueda, en este clamar, orar, que se revele, que se abra los ojos del entendimiento. Ore esto. Hoy día voy a ministrar esto y usted luego dese su tiempo orando. Y dice, la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Esta resistencia, este permanecer y este desarrollarte en eso formará carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Cristo. ¿De qué habla el carácter? De una manera de pensar y de una manera de actuar. Entonces, ahí somos transformados. Por eso Romanos 12:2 dice que nosotros renovamos nuestro entendimiento hasta que llegamos, ¿no es cierto?, a ser transformados. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero eso necesita una resistencia, y esa resistencia va a formar carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, dice la Escritura. Trabajemos en nuestra oración. Busquemos del Señor, queridos. Busquemos de la presencia de Dios. Oremos estas oraciones apostólicas sobre nuestra vida. Repita, tome de nuevo los principios de ahí de Efesios.
que estuvimos viendo desde de Efesios acerca del ser llenos del conocimiento también de su voluntad, y aquí lo sigue insistiendo en el libro de Colosenses. Necesitamos este tipo de oración en nuestra vida, que nos hagan desarrollarnos, que haga que venga revelación a nosotros y que nos lleven a caminar, ¿no es cierto?, en este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él con toda inteligencia. Que nos hagan no solo orar, sino que este orar te va a llevar a actuar. Y este actuar te llevará a enfrentar las dificultades. Y al enfrentar las dificultades en esta sabiduría, se desarrollará en ti entonces carácter, porque resistirás, tendrás resistencia, y eso va a formar carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Cristo. Entonces seremos más que vencedores, como dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. La victoria está en tus manos. Busca del Señor, fortalécete, busca y ora la palabra de Dios sobre tu vida, y eso te va a llevar a un punto de confianza mayor, y serás desarrollado en la plenitud de la gracia, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, y eso hará que tú disfrutes de la gloria de Dios sobre tu vida. Así que, amados, oremos, busquemos del Señor. Cada mañana date un tiempo después de este devocional a buscar del Señor. Te bendigo esta mañana y te incentivo a que al cortar la transmisión o al dejar de ver este video, te des un tiempo orando lo que acabamos de leer, personalizándolo y declarándolo sobre tu propia vida, y que la constancia en ti y en mí sea una característica. Les amo mucho, muy, pero muy bendecidos. Que tengan un hermoso día, queridos. Mi hermana Elena López, doy testimonio al tiro, mi amada. Estuvimos orando ayer y ella estaba con dolor de cabeza y hoy día está sin dolor de cabeza. Gloria al Señor, porque estaba sufriendo algo, no un dolor común, era algo fuerte. Así que bendecida mi hermana Elena, y nos gozamos de poder gustar que lo que la palabra de Dios dice es verdad y se manifiesta sobre nuestras vidas. Así que les doy un gran abrazo a mi hermana Iris Campo, saludos, dice mi esposa, mi hermana Elena, a los hermanos, la hermana Juanito Astorga, a mi hermana Solange, un gran abrazo, qué bueno tenerlos ahí. Y a los que vean este video más tarde, bendecidos, tómelo, aplíquelo y disfrute lo que Dios tiene para usted. Un buen día, queridos, un muy buen día. Estos huesos hoy declaro, la sanidad viene de Dios, en su nombre